Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estaremos revisando el Salmo 131. Salmo 131. Y hemos titulado nuestro devocional de esta mañana de Confianza en Dios tal como un niño. Confianza en Dios tal como un niño. Vamos a hacer la lectura para tener nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Bien, este Salmo 131 es una profesión de fe o profesión de humildad y abnegación. El Salmo 131 es otro de estos salmos breves, al igual que el 117, pero lleno de hermosura y profundidad en cuanto a lo que se refiere al espíritu humano. Podría tratarse de David, el autor, y el tema que observamos a lo largo de este salmo es la afirmación del salmista en cuanto a su humildad y la exhortación que hace también a Israel para esperar y confiar en Dios. Es un salmo, como hemos dicho, de confianza, donde se retrata la confianza y también la esperanza. Entonces, tenemos estos tres elementos en este salmo: humildad, confianza y esperanza. Humildad, confianza y esperanza, tres elementos que son muy necesarios para nuestra vida hoy en día. El Salmo 131 prosigue con estos temas de humildad, mansedumbre, sencillez que se revelan en el Salmo 130. Es un poema hermoso en cuanto a su confección y nos presenta la imagen de un niño destetado que confía en la sabiduría, el amor y la supervisión de su madre. El salmista pone claramente de manifiesto su profundo sentido de fe, confianza y seguridad en el Señor. Su alma, que alude a la esencia más profunda y representativa de su persona, descansa en Dios. En efecto, la característica más importante del salmista es humildad, que rechaza abiertamente toda pretensión de orgullo, superioridad o grandeza. Su mayor esperanza está en el Señor de forma continua y permanente. Y aunque ciertamente el Salmo es un clamor personal, se puede hablar de él desde la perspectiva de confianza y seguridad individual, pero también en cuanto al uso que se podría hacer en la congregación. El llamado al pueblo de Israel a esperar en el Señor delata su relación con las ocasiones de celebraciones, las ocasiones de reuniones nacionales. El autor podría tratarse también de un israelita que luego de vivir en la deportación, luego de vivir en el exilio, regresa a Jerusalén y reconoce abiertamente la grandeza divina y acepta su pequeñez. Y no solo reconoce sus limitaciones y acepta sus debilidades. Quizá este salmo se utilizaba en las ceremonias que se hacían a diario o en las ceremonias de expiación.
aunque no se sabe exactamente el uso que se podría dar para este salmo. El título hebreo para este salmo lo ubica en la tradición de los cánticos de graduales o peregrinación. Como hemos visto, aún el Salmo 131 hasta el Salmo 134 también forman parte de estos cánticos graduales. Se relacionan comúnmente con David. Lo primero que observamos es un señalamiento de lo que el salmista no es ni lo que hace. En el versículo 1 vemos que el salmo comienza rápidamente con una serie de declaraciones negativas que revelan las actitudes y el sentimiento del salmista. Se pone de manifiesto el ambiente de humildad y se revela el gran sentido de sencillez que vive el poeta. El corazón no se ha envanecido, los ojos no se han enaltecido, y no caminó en pos de las grandezas, ni buscó cosas demasiado sublimes. El salmista pone de relieve su actitud de humildad en la vida. El corazón envanecido alude a las ambiciones humanas. Su meta en la vida no era la vanidad ni la prepotencia, sino el reconocimiento de su realidad como criatura de Dios. En la Biblia, elevar el corazón es una descripción de las personas soberbias que tienen mayor concepto de sí del que deben tener. La primera negación del salmista es el rechazo claro al orgullo que desorienta y cautiva al ser humano. ¿Cuántas veces nosotros hemos entrado en orgullo? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado que el orgullo se apodere de nosotros? Y después al tiempo vemos los desastrosos resultados de haber permitido que el orgullo entrara a nuestra vida. Por eso vemos aquí que el orgullo desorienta y cautiva al ser humano, es decir, lo aprisiona, lo vuelve esclavo. Los mismos argumentos que pudo arguir la persona durante esta época de orgullo cautiva al ser humano, es decir, le hace esclavo de sus propias palabras. Los ojos del salmista tampoco se desvanecieron, que alude a la altanería, a la altivez, a la hostilidad. En efecto, junto al rechazo de la vanidad, el salmista agrega una segunda actitud humana que debe ser evitada. Los ojos del salmista están centrados en Dios y en los valores que representa su nombre y esencia. Los ojos enaltecidos representan la actitud arrogante de las personas que desean sustituir o suplantar al Señor en la vida. Aparte del orgullo, el salmista alude ahora a la arrogancia. Qué difícil es poder nosotros vivir sin arrogancia, sin esta altanería que puede a nosotros provocarnos nuestros estudios, nuestra posición social, nuestras posesiones. Incluso lo hemos hablado, el color de mi piel, el color de mis ojos, mi tipo de cabello, mi etnia, mi país, mi nacionalidad, incluso aquellas cosas que son secundarias para una persona arrogante se vuelven también estas cosas que suplantan el lugar que debe ser únicamente para Dios, ¿sí? Y la tercera y la cuarta negación que observamos en este primer versículo se relacionan con el caminar, con las actitudes que mueven a las personas a perseguir ideales y metas. Para el salmista no se deben buscar grandezas ni cosas demasiado sublimes o prodigios.
Estas expresiones se relacionan tradicionalmente con las intervenciones salvadoras de Dios en medio de gran necesidad. Reconoce que solo Dios es capaz de intervenir para salvar y liberar a las personas. Eso es lo que el salmista logra percibir y plasma en este salmo. Para el versículo 2, en el segundo versículo, el salmista continúa con el tema de la humildad que ha comenzado. En esta ocasión, sin embargo, no va por la vía negativa, sino por la vía positiva. Ha vivido el salmista de acuerdo con la verdad. Y esa actitud le ha traído paz y calma a su alma. Se refiere aquí a la totalidad de su vida. Y como ha vivido en paz, el salmista describe su condición como la de un niño recién nacido, que confía pacientemente en la protección y el albergue de su madre. La imagen es muy reveladora. La función básica y responsabilidad de una madre es nutrir y guiar al bebé recién nacido hasta que pueda valerse por sí mismo. Esa imagen del bebé destetado pone de manifiesto un claro sentido de paz, seguridad, bonanza, protección, salud, bienestar y abrigo. El propósito fundamental aquí del salmista es afirmar las virtudes que se relacionan con el vivir en paz. Esa paz que rechaza la prepotencia, el orgullo, la altivez y la hostilidad, y que se consigue cuando se espera y se confía en el Señor, que es el tema que resalta en el Salmo. No solamente está hablando de orgullo y altivez, sino también de prepotencia. Cuando hemos llegado o cuando estamos o cuando se nos ha colocado en un lugar, tal vez no de liderazgo, pero sí estratégico en cuanto a la organización de un grupo, de una comunidad, de una región, puede llegar la prepotencia a nuestra vida o puede hacer presa de nosotros, incluso la prepotencia. Y eso nos gana amargura, nos gana incluso desavenencias o enojos con otras personas cuando ven el desarrollo de nuestro actuar, nuestras palabras o incluso nuestros actos. La prepotencia crea enemistad, la prepotencia va amargando nuestro carácter, va amargando nuestro ánimo. Y agregado al orgullo, la altivez y la hostilidad, el ser belicoso o el estar muy dispuesto a crear conflictos, a crear también estas peleas, estas guerras, pues nos va a generar cada vez más y más que nos vayamos separando de la confianza en Dios y estemos solamente confiando en nuestras fuerzas, que estemos solamente nosotros confiando en nuestras habilidades y en nuestros talentos. Y eso es muy grave, es muy peligroso. La imagen que presenta el salmista es este bebé destetado. El propósito fundamental del salmista es esto, que rechacemos la prepotencia, el orgullo, la altivez, la hostilidad y confiemos en Dios, que esperemos en Dios lo que Él puede hacer y lo que Él considera que es mejor para nosotros. Para el versículo 3 finaliza el poema con un llamado nacional a la esperanza, la superación de todas esas características de insanidad mental y espiritual
prepara el ambiente para el disfrute pleno y grato de la esperanza. Para el salmista, esa paz individual e higiene psicológica debe manifestarse también en toda la nación. El Salmo revela la importancia de la confesión personal, no solo para el desarrollo emocional y espiritual de los individuos, sino para el bienestar general e integral del pueblo. Este salmo comienza y finaliza con dos referencias importantes al Señor. Primero, la oración de humildad en el versículo 1 y en el versículo 3, el llamado a la esperanza, ambos dirigidos a Dios. Es decir, que tanto para comenzar la confesión para terminar el clamor al futuro, el salmista incorpora el nombre de Dios. En sus peticiones, en sus confesiones, en su clamor, el salmista vuelca su corazón a Dios. El nombre de Dios representa su esencia más profunda y alude a sus características distintivas, y esa esencia divina se relaciona con la humildad. El Dios de la Biblia rechaza la altivez y el orgullo como actitudes válidas en la vida. De forma reiterada, el mensaje de la Biblia rechaza vez tras vez las actitudes egoístas, orgullosas y vanidosas de la gente. Esas cualidades humanas traen a la humanidad cautiverio y desolación, pues ponen de manifiesto las peores acciones de las personas. Dios ciertamente detesta esas actitudes y comportamientos llenos de orgullo. En el libro de Proverbios podemos leer mucho del orgullo. Por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 4, Proverbios 21, 4, dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Coloca directamente como pecado a la altivez, al orgullo y los pensamientos impropios. Proverbios lo coloca como pecado, y es la misma enseñanza que nos da Jesús durante su predicación en este mundo, mediante el extendimiento de su palabra en este mundo. En Proverbios 30, versículo 13, dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Sí? Habla de orgullo, de altanería, de altivez. El camino que agrada a Dios es de humildad. Y la oración que escucha se relaciona con aquel corazón que está contrito y humillado. Aquel corazón que se acerca realmente desnudo delante de Él. La humildad fue una de las cualidades que adornó la vida de María, la madre de Jesucristo. De acuerdo con el relato en Lucas, vemos que estas características estaban en María. En Lucas capítulo 1, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 46. ¿Ok? Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones,
porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los troncos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Sí? Eso es lo que leemos que María expresa después de visitar a su prima Elizabeth y ya estar embarazada. Incluso Elizabeth reconoce, dice, el hijo que llevo en el vientre saltó de alegría al escucharte, al ver, al escuchar que te acercabas. ¿Sí? De acuerdo con los relatos evangélicos, la joven madre guardaba humildemente todas las cosas en su corazón, y su oración denota esa misma actitud de reconocimiento de la grandeza divina y esa actitud de humildad que vivió en su hogar marcó de forma permanente el ministerio de Jesucristo, que ante la más angustiante y violenta de las muertes fue capaz de perdonar humildemente a aquellos que y que estaban sirviendo de martirizadores. El Salmo 131 nosotros lo podemos ubicar como una confesión de confianza como la de un niño. Es en este sentido que el salmista rechaza el espíritu del conocimiento presuntuoso, implicando que este ha sido en una época pasada su actitud mental, pero ahora ha llegado por fin a su auténtico yo, y la turbulencia de sus pensamientos se ha aquietado, y en una humildad sencilla compara su confianza total en el Señor como con la de un niño pequeño que reposa extasiado sobre el pecho de su madre. Hay una renunciación total a todo orgullo. El anhelo del salmista es que otros puedan experimentar la tranquila calma interior que él goza. La fe serena del niño, o este niño que ha estado saciado, que ha estado en el seno de su madre y después ha encontrado tranquilidad. Un niño destetado no es un niño tranquilo al mismo instante. La imagen se refiere al niño que ha terminado de comer y está satisfecho. Que ha sido tranquilizado y apaciguado después de haber sido saciado su hambre. No hay una imagen posible más tierna que esta, que al estar en los brazos de su madre, que al estar siendo alimentado, que al estar siendo resguardado, que al estar siendo amorosamente acariciado, el niño ha saciado su hambre, ha saciado su sed y ahora se encuentra tranquilo y ahora se encuentra reposando en los tiernos y amorosos brazos de su madre. ¿Sí? Hay humildad en sus palabras, hay reconocimiento, pero hay seguridad y esperanza también. Hay una confianza que se trasluce a lo largo de este salmo.
Se ha sosegado y acallado mi alma. Es una declaración interesante que hace el salmista. Hay una gratitud también en el corazón, pero también hay una paz y una tranquilidad, una seguridad que no encuentra en ninguna otra parte. Esto es lo que debe suceder en la vida del creyente. Cuando pasan los primeros años o primeros vivencias en la vida junto a Jesucristo y tiene que aprender ahora a vivir por fe. Ciertamente puede experimentar dudas y angustias, pero siempre encontraremos seguridad al descansar en Dios y aceptar por fe lo que Dios nos da, lo que Dios nos permite. Pablo expresa algo a lo mejor radical. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos viendo a un Pablo maduro. Estamos viendo a un seguidor de Cristo que está dispuesto a aceptar de Dios todas las cosas. Y él mismo escribe, para los que creen, todas las cosas les son para bien. Ha llegado Pablo a una madurez. Oremos para que nosotros lleguemos a esa madurez. Hola, buenos días, Josué Feliciano. Hola, buenos días. Finalmente, el envanecimiento es el resultado de sobreestimarnos y subestimar a los demás. Esto también, el envanecimiento, nos lleva al desasosiego porque nos sentimos insatisfechos con lo que tenemos y preocupados por lo que los demás tienen. Nos va destruyendo sistemáticamente. La vanidad nos mantiene hambrientos por más atención y más adoración. Mientras tanto, que la humildad coloca a los demás en primer lugar y nos alegra que Dios dirija nuestra vida. En la última cena, Jesucristo se levantó de la mesa, se ciñó a su cintura una toalla y tomó una bandeja y jabón y lavó los pies de sus discípulos. Y ese solo acto les enseñó a sus discípulos que era necesario que aquel que quisiera ser el mayor debería ser el siervo de los otros. Esa actividad de lavar los pies del visitante o del comensal era solamente asignado al esclavo de menor rango en la casa. Y Jesucristo lo hizo. Y dio a nosotros un ejemplo de humildad. Dio a nosotros un ejemplo de lo que implica ser siervos. Si hemos decidido seguir a Cristo, ese debe ser nuestro ejemplo. Debemos ser servidores. Si no somos servidores, no servimos al reino, no servimos al propósito de Dios, ni estamos sirviendo para que el reino de Dios se extienda. Eso es lo que debemos hacer. Debemos permitir que Dios dirija nuestra vida. El contentamiento en las cosas que Dios permite nos da seguridad y hace que ya no necesitemos compararnos o probarnos junto a otros. Oremos y permitamos que la humildad y la confianza impacten la perspectiva de vida que tenemos y nos dé fortaleza y libertad para servir a Dios y a los demás.
permitamos que su palabra, sus enseñanzas y su ejemplo inunden nuestros pensamientos, inunden nuestras actitudes, inunden cada espacio de nuestra vida, nos fortalezca y nos dé libertad para servirle a Dios y a nuestros semejantes, porque ese es el propósito que Dios ha impuesto sobre nosotros, que confiemos y que podamos engrandecer su santo nombre. Permítame orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, que nos has permitido levantarnos, despertar y ver las bondades y misericordias, Señor, que nos permites y que nos das. Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por el techo que hoy tuvimos sobre nuestra casa, porque nos permitiste tomar descanso y sobre todo, Señor, porque nos has permitido este día y hoy podemos alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Dejamos en tus manos nuestras necesidades, nuestros anhelos y nuestras peticiones, Señor. Y sabemos que tú has de responder cada una de ellas según tu santa voluntad. Gracias, Señor, por todas tus misericordias y gracias, Señor, porque tu amor siempre está presente y siempre es visible a nosotros. Señor, te rogamos por aquellos que en este tiempo están pasando en tribulación, en dudas, en enfermedades, Señor, en intranquilidad, en persecución, Señor, tú sé con ellos y dales de tu paz. Señor, todas estas cosas las rogamos a ti, Señor, y te los pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.